485 o 422, o equipos específicos para Profibus, y también Ethernet Profinet. Aquí podemos ver distintos ejemplos de comunicación. Como decía, en el caso de una utilización de Ethernet a 2 hilos, velocidades de hasta 15,3 megabits por segundo. En el caso de comunicación a 4 hilos, velocidades de hasta 30 megabits por segundo. Y también distintas topologías, distintas configuraciones de equipos que veremos un poco más adelante. En cuanto a la tecnología SHDSL, bueno, pues simplemente comentar que son equipos que están pensados para utilización en líneas privadas o cableados dedicados y que no son aptos para utilización en la red telefónica pública. Y en cuanto al principio de funcionamiento básico de la tecnología, simplemente mencionar que lo que hacen los equipos es dividir las frecuencias a utilizar en canales. Esos canales están siendo monitorizados permanentemente por los distintos equipos que están en la red, los participantes de la red, y cíclicamente refrescan una tabla de asignación de esos canales por el nivel de ruido, ¿vale? De forma que están intentando utilizar aquellos canales que en todo momento presentan unas características más adecuadas para esa transmisión. En general, como mencionaba, son equipos que están pensados para cubrir distancias bastante significativas, hasta 20 kilómetros, en enlaces de Ethernet o de comunicación serie. Y las ventajas, pues bueno, son las evidentes, ¿no? El hecho de poder utilizar un par de hilos de cobre como medio de transmisión, o la posibilidad de, a través de la utilización de 4 hilos, conseguir velocidades muy altas, hasta 30 megabits por segundo. El hecho de que no repercute en coste alguno al hacer uso de líneas privadas o de cables dedicados, y pues que en este tipo de situaciones, este tipo de aplicaciones en las que dispongamos ya de cables en la instalación, pueden suponer una alternativa pues mucho más económica a la fibra óptica. Luego, mencionar también que hay una relación directa entre la distancia, la velocidad y, por supuesto, la sección, que en el caso de los equipos de Profibus afecta también la topología de la instalación de la que estemos trabajando. Simplemente, bueno, porque tengamos una idea de cómo afecta las distintas secciones de cable frente a las distancias y a las velocidades. Como decía, los equipos, hay distintas versiones para las distintas comunicaciones que vayamos a realizar. La principal diferencia en las comunicaciones 232, 422 y 485 al utilizar 2 a 4 hilos es la velocidad. Si pasamos de 2 a 4 hilos, hablamos de velocidades máximas en el caso de 232 de 230 kilobits por segundo y de 2 megabits en el caso de un RS422 o un RS485. Y en el caso de Profibus, que como decía afecta también la topología de la instalación de la que estemos hablando, si estamos hablando de la comunicación punto a punto entre dos equipos, podemos alcanzar velocidades de hasta 1,5 megabits por segundo, y si hablamos de comunicaciones en línea con 3 o más participantes, pues hablamos de velocidades de hasta 500 kilobits por segundo. Bueno, en el caso de Ethernet, en el caso de Profinet, en una comunicación a 2 hilos con unos equipos dedicados para esa comunicación,
podríamos llegar a velocidades de hasta 15,3 megabits por segundo como velocidad máxima, y en el caso de una comunicación a 4 hilos podríamos alcanzar hasta los 30 megabits que habíamos mencionado antes. Hay unas nuevas prestaciones que se incorporan a estos equipos a partir de la versión 3 de firmware. Entre las más significativas están la posibilidad de hacer una estructura anillo con equipos con funcionamiento plug and play, el diagnóstico remoto de los equipos y la configuración remota. Hablaremos más en detalle del diagnóstico y la configuración remota, pero básicamente, bueno, pues la posibilidad de acceder a todos ellos a través de un puerto USB y de un software de configuración. En cuanto a las distintas topologías que podemos configurar con estos equipos, si hablamos de comunicación Profibus, podemos realizar conexiones punto a punto, como decía antes, con velocidades de hasta 1,5 megabits por segundo, o comunicaciones en línea con velocidades de hasta 500 kilobits por segundo. Las distancias, como mencionaba, son también a un límite de 20 kilómetros entre los equipos, y en el caso de realizar una comunicación en línea, el número de equipos oscila o puede oscilar entre los 3 y los 30 participantes. Otra de las posibles configuraciones, otra de las posibles topologías es realizar una revolución estrella, que veremos también un poco más adelante. Alguna de las aplicaciones que pueden encajar en estos equipos es cuando tenemos, por ejemplo, una instalación existente con comunicación en fibra. Ahí se ven dos ejemplos de equipos de convertidores de medio, cobre-fibra, en los cuales podemos, a través de unos conectores en el carril, combinar estos convertidores de medio de uno o dos canales con estos equipos que permiten la comunicación Profibus SH-DSL, de forma que podemos hacer una combinación de los dos simplemente a través de esos conectores en el carril. Aquí vemos un ejemplo de una comunicación en estrella. En el caso de los equipos Profibus se consideran 3 líneas independientes, y para chequear si la aplicación es viable en función de distancias y número de participantes, etcétera, consideraríamos las 3 líneas de forma independiente. El software nos daría una estimación de los time slots, se haría la suma de las 2 líneas más significativas y bueno, pues tendríamos como referencia el que no deberían de pasar de los 8000 bits. En cuanto a los equipos para Profinet, para Ethernet, mencionar que con esta misma versión de firmware 3 o superior, podemos alcanzar, además de los 20 kilómetros entre cada equipo, un número de hasta 50 equipos en el anillo, hasta 50 participantes. Y la limitación sería el que no es posible combinar en un anillo de fibra un segmento de cobre. Bueno, aquí podemos ver dos ejemplos a modo ilustrativo de la configuración de los equipos Profibus y Profinet. Este primero es la configuración de equipos Profibus. Simplemente tendríamos que seleccionar qué tipo de configuración queremos hacer, si queremos hacer una configuración punto a punto o una configuración en línea, y si queremos hacer una comunicación a 2 o a 4 hilos. Y a través de 7 pasos pues haríamos la total configuración de la instalación. Elegiríamos el nombre del proyecto en el cual queremos gestionar. Elegimos 2 modos de configuración. El modo de configuración contemplando los ficheros GSD de todos los participantes de la red para optimizar las velocidades máximas que podemos gestionar, que podemos comunicar, o el mínimo time slot que podemos llegar a alcanzar.
o en un modo sencillo en el que no contemplamos esos ficheros, que nos puede servir, por ejemplo, pues para una prueba, una revisión inicial de la instalación. Asignamos el nombre de cada equipo y determinamos si queremos comunicar a 2 o a 4 hilos, la distancia a la que vamos a comunicar cada uno de esas líneas, la sección con la cual vamos a hacer ese cableado, con la cual vamos a utilizar ese cableado, y en función de esos parámetros y de la topología, la aplicación lo que nos va a determinar es la velocidad máxima estimada para la parte DSL, para la parte entre los equipos repetidores. En el caso que sean instalaciones donde haya un alto nivel de ruido, o que la calidad del cableado no sea todo lo bueno que debiese, existe la posibilidad de hacer un cálculo manual. Como regla general se utiliza el 5,5 veces superior la velocidad de comunicación en la parte de DSL que en la parte de Profibus en la cual vayamos a utilizar. En la siguiente pantalla de configuración podemos determinar la velocidad a la cual queremos trabajar. Los equipos incorporan también 2 salidas digitales que nos permitirían comunicar cualquier posible fallo de comunicación de los 2 puertos que incorpora el equipo. Por un lado tenemos la parte de comunicación de Profibus y por otro lado los 2 puertos para la comunicación a 2 o a 4 hilos o para líneas, por ejemplo, con más de 2 participantes y la notificación del fallo. Esas configuraciones que son también configurables. Y por último sería transferir la configuración a los equipos con la posibilidad de recibir la información del time slot recomendado para esa aplicación. En el caso de los equipos de configuración Ethernet, además de líneas con 3 o más participantes o de comunicaciones punto a punto, podemos configurar también la comunicación en anillo. Determinamos el número máximo de participantes, elegimos el nombre del proyecto y la principal diferencia respecto a los equipos anteriores es la asignación automática o mejor dicho, la gestión de las comunicaciones en función del nivel de ruido que consideramos aceptable. Simplemente ajustando ese valor, automáticamente se configura la comunicación. El siguiente paso sería configurar la parte de Ethernet, determinar si es autonegociación, si es manual, si queremos que sea 10 megabits, a 100 o full duplex, etcétera. Y pues a partir de aquí los pasos de configuración serían exactamente los mismos que en la versión anterior. Configuraríamos las salidas, el comportamiento de las salidas, nos presentaría un reporte de configuración y sería simplemente volcar esa configuración a los equipos que tengamos en red, que lo podemos hacer de forma local o bien a través de la comunicación existente en la parte de DSL. Otra de las posibilidades es aumentar el diagnóstico, además de por los indicadores LED y por las salidas remotas, conectándonos de forma local a uno de los participantes y con el software verificar dónde está el problema, cuáles son las posibles causas de ese problema y cuáles podrían ser las soluciones recomendadas, ¿no? Qué tipo de solución se recomienda en base a esos problemas. En general, simplemente comentar que los equipos, en el caso, por ejemplo, del Profibus DP, permite una comunicación de hasta 1,5 megabits a más de 1.200 metros. Como decía, esto es directamente dependiente de la sección del cable y también de la topología que queramos realizar, ¿no? Y todos los equipos incorporan certificación ATEX, todos tienen seguridad simplificada, con lo cual se podrían instalar en zona 2 no solamente los equipos para comunicación Profibus, sino también
o mejor dicho, no solamente estos extender de Profibus, sino también los convertidores de media y cualquier otro equipo asociado que pueda estar en la misma ubicación que estos equipos. Y por último, dos ejemplos de aplicación, uno en el Royal Opera House de Oman, en el que había unos problemas de comunicación con Profibus por unos anillos rozantes, y bueno, pues por la comunicación robusta de los equipos se optó por esta solución. Y otra de las aplicaciones, otro de los ejemplos, con también Profibus con una distancia de hasta 5.600 metros, con velocidades superiores a los 33,6 kilobits por segundo, y pues otra vez por un tema de fiabilidad, de robustez en la comunicación, se optó por esta solución. Bien, pues hasta aquí la presentación. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Si alguien tiene algún tipo de consulta, ahora es el momento bien de plantearlo por el chat o bien de silenciar su propio micrófono. Si no, a través de correo electrónico. También. Pues cualquier duda nos la podemos responder, sí. Sí. ¿Ninguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta. Uh-huh. Antonio, te escuchamos. Hola. Antonio nos pregunta si el cable debe ser apantallado. No necesariamente. Siempre nos va a mejorar la distancia, pero en principio no es necesario, no. Siempre, a ver, el software siempre nos da unas velocidades a unas distancias estimadas partiendo de un cable no apantallado. ¿Nadie tiene ninguna consulta más? Os voy a poner mi correo electrónico aquí, por si alguien tuviese alguna duda. Bueno, si quizá mañana o otro día surge una duda, pues podéis lanzarme las preguntas ahí. Perfecto. Pues si nadie tiene ninguna consulta más, vamos a dar esta sesión por acabada. Os recuerdo que queda una pendiente a las 5 de Endres Hauser. Muy bien. Bueno, venga, un saludo. Hasta luego.